Hola, hola, buen día. Eh, Hoy en este nuevo encuentro vamos a hablar un poco sobre algunas bases y lo más elemental del electrocardiograma. Cosas muy básicas para poder entender lo que uno ve en el monitor cuando está haciendo RCP, poder determinar algunas arritmias. Y algunas cosas muy básicas para conocer en un electrocardiograma eh, para poder interpretar lo que el papel nos está diciendo, sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener clínica de un síndrome coronario agudo. Así que bueno, sin dilatar más, vamos a pasar a la presentación. La idea es la siguiente. Primero hacer un ligero recuerdo fisiológico. Digo, uno puede ver acá una célula en reposo, cualquier célula de nuestro organismo en reposo, donde todas las cargas negativas están en el interior y las positivas están en el exterior. Y por lo tanto, si yo registrara esa actividad eléctrica en un papel, tendría esta línea que llamamos isoeléctrica. Si algún estímulo, cualquiera sea, eh, actúa sobre esa membrana celular, se va a producir la despolarización de la membrana y va a haber un intercambio de cargas. Entonces, un extremo de la célula va a tener las cargas positivas por dentro y las negativas por fuera, y el otro extremo al revés, va a tener las cargas negativas todavía por fuera y las cargas positivas todavía por dentro. Esto ya establece un dipolo. Va a haber un polo que va a ser negativo y un polo positivo. Por lo tanto, va a establecer una dirección de la despolarización y un sentido donde se va a dirigir o cómo se va a transmitir el vector de la despolarización. Por convención, los estudiosos de estos temas decidieron que todos los registros que ven al vector de despolarización irse, llamamos así vulgarmente mirarle la cola, la deflexión que va a ocasionar en el papel va a ser negativa y todos aquellos detectores de la despolarización que vean la onda de despolarización, el frente, lo vean venir, vean la cabeza, decimos vulgarmente, la deflexión en el papel va a ser hacia arriba o positiva. Entonces, tenemos la célula primero en estado de reposo, se inicia la despolarización y con la despolarización va a llegar a un momento donde todas las cargas positivas van a estar en el interior de la célula y todas las positivas van a estar en el exterior. La célula se ha despolarizado completamente. Pero inevitablemente necesitamos que se inicie un periodo de repolarización, donde la célula vuelva a su estado de reposo. Entonces, en esta repolarización vemos que pasa otra vez lo mismo. Hay un dipolo, un extremo que ahora es negativo, y un extremo que es positivo, donde están recuperando las cargas. Esa membrana celular está recuperando el estado de reposo y eso establece otra vez una dirección y un sentido de este vector de repolarización en este caso. Este es el vector de la despolarización y este es el vector de la repolarización. Bien, esto como para tener una idea. El corazón, que es un montón de células como las que acabamos de ver, podríamos decir que es una gran célula, ¿sí? Que se despolariza y se repolariza constantemente. Y esa despolarización y repolarización constante que ocurre en esta gran célula que es el corazón, yo la puedo registrar en un papel a través del electrocardiograma. Y lo que va ocurriendo en cada una de las partes anatómicas del corazón, en la aurícula, en los ventrículos, tanto la despolarización de la aurícula, que la vemos a través de la onda P, la repolarización no la podemos ver porque la masa muscular es pequeña, vemos el pasaje del eje del vector de despolarización a través del nódulo AB y el haz de His, ¿sí? Toda la distribución de la despolarización en los ventrículos y luego la repolarización ventricular. Eso es lo que yo veo en el electrocardiograma y por eso es importante tener presente el valor y el significado de estas ondas. Como decíamos recién, no solamente vemos la despolarización, sino a través de los segmentos vemos la repolarización
de las aurículas, perdón, el pasaje de la despolarización a través del nódulo AB y el haz de His, y la repolarización, distribución a través de la masa muscular ventricular. Bien, esto es el sistema de conducción de nuestro corazón, con el nódulo sinusal, que es más importante, que late entre 60 y 100 veces por minuto, ¿sí? El nódulo AB, que tiene una frecuencia de despolarización entre 45 y 50 veces por minuto. Cada uno de estos nódulos son células automáticas, se despolarizan automáticamente y eso es lo que hace que se mantenga la actividad eléctrica, la actividad cardíaca. Pero puede ocurrir que falle esta despolarización automática por alguna razón en el nódulo sinusal, entonces alguien tiene que tomar el comando del corazón. Generalmente lo pueden hacer las células de la aurícula, que tienen una frecuencia entre 55 y 60. Si las células auriculares no lo hace el nódulo AB, ¿sí? Esta es su frecuencia de disparo o de despolarización espontánea. Si no pudiera, el haz de His, ¿sí? Con sus ramas y toda la red His-Purkinje puede despolarizarse automáticamente y generar latidos entre 35 y 40 veces por minuto, y como última opción es que la célula miocárdica ventricular específicamente pueda originar un disparo, una despolarización, con una frecuencia muy baja, 30 a 35 latidos por minuto. Es decir, que la actividad eléctrica del corazón tiene varios planes de contingencia. Si falla uno, toma el ritmo el otro, para que el corazón no se quede sin actividad eléctrica. Muy bien. Estos dos sujetos, Heithoven y Goldberger, que no son ellos, por supuesto, fueron realmente dos tipos audaces, porque describieron algunas cosas que son muy útiles a la hora de poder entender lo que está en el papel. Yo se los voy a mencionar de manera superficial como para poder comprenderlo. Heithoven fue el que diseñó de alguna manera las derivaciones entre los miembros. Es decir, él tomaba dos puntos, el brazo derecho y el brazo izquierdo, y el corazón en el medio, entonces veía qué pasaba con la actividad eléctrica en ese punto donde estaba el corazón con respecto a ese plano entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Después lo hizo entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y después entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Estas son las derivaciones que nosotros conocemos como derivaciones bipolares. Tienen dos polos y desde ese campo que se genera, yo veo la actividad eléctrica del corazón. Son las que conocemos como D1, D2 y D3. Goldberger, por su parte, también miraba la actividad eléctrica del corazón, pero tomaba como un punto de referencia uno de los miembros y como otro punto de referencia un electrodo que se encontraba tan lejos que tenía valor 0. Entonces veía la actividad eléctrica del corazón con este dipolo, por decirlo de alguna manera, un miembro y un electrodo muy alejado que tenía valor 0. Como las desviaciones eran muy pequeñitas, hubo un artilugio técnico para poder aumentarlas y de ahí surge la derivación aumentada del brazo derecho, la derivación aumentada del brazo izquierdo y la derivación aumentada del pie izquierdo. Entonces, todo esto es lo que ocurre en la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal, en uno de los ejes. En uno de los planos, perdón, no de los ejes. Esto es lo que hizo Heithoven. Decía, ¿qué pasa con la actividad eléctrica? ¿Cómo yo puedo mirar la actividad eléctrica del corazón en o desde este plano? O desde este o desde este. Eso fue lo que hizo Heithoven. Bien. Todo esto en el plano frontal. Pero también podemos mirar la actividad eléctrica o qué está pasando eléctricamente con el corazón en el plano transversal. Y por eso tenemos las derivaciones precordiales, ¿sí? Que como vemos, cada una de ellas mira el corazón desde una posición diferente,
ve la actividad y el vector de despolarización desde distintos puntos. Por eso la importancia de que estos electrodos estén correctamente colocados, porque colocarlos en una posición diferente puede ser que altere la imagen que aparece en el papel y eso me puede llevar a una interpretación incorrecta. Fíjense cómo B3 y B4, la precordiales B3 y B4, están casi enfrentadas al tabique. Es bien lo apical, ¿no? Como B6 mira toda la cara lateral y lateral alta. Y B1, por el contrario, más el ventrículo derecho y parte del tabique también. Entonces, esto es lo que vemos en el electrocardiograma. Quiere decir que cuando uno toma una tira de electro, ve D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF y está evaluando lo que pasa en el corazón en el plano frontal. Cuando toma las precordiales de B1 a B6, evalúa lo que está pasando eléctricamente en el corazón en el plano transversal. Entonces, como dice el maestro, el electro es solo una tira de papel que muestra la actividad eléctrica del corazón en dos planos. Ni más ni menos que eso. Y eso es lo que yo tengo que tratar de poder comprender. Ahora, muy bien, hemos hablado del corazón y de la actividad eléctrica y de la despolarización, pero también es importante tener en cuenta algunos aspectos del papel. El papel, ustedes saben que está dividido en cuadraditos chicos y cuadraditos más grandes. Cada uno de estos cuadraditos chiquitos tiene un valor que en el sentido horizontal es de 0,04 segundos y en el sentido vertical es 0,1 bilivoltios. ¿Qué importancia tiene? Digo, si ustedes ven acá hay 5 cuadrados grandes y eso equivale a un segundo. ¿Sí? Si nosotros tomamos 300 cuadrados grandes, tenemos un minuto. Ya vamos a ver enseguida, cuando veamos como el cálculo de la frecuencia cardíaca, cómo tomamos 300 y lo dividimos por la cantidad de cuadrados grandes que hay entre dos ondas, como pueden ser la onda R, por ejemplo. Y así sacamos la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque 300 cuadraditos de estos grandes hacen un minuto de electrocardiograma. Y lo otro importante es saber que dos cuadrados grandes tienen una desviación equivalente a 1 milivoltio. Y esto tiene valor cuando veamos para ver el estándar, que ya lo vamos a mencionar enseguida. Entonces, fíjense, hemos visto la actividad eléctrica de la aurícula a través de la onda P, el intervalo PR que me habla de la conducción a través de la aurícula y parte del nódulo AB, todo el complejo QRS que habla de la despolarización del ventrículo y el segmento ST y la onda T que hablan de la repolarización. Acá teníamos un intervalo RR, es decir, tomamos dos ondas R y ya vamos a ver que esto nos va a ser de mucha utilidad para poder calcular la frecuencia cardíaca. Bien, lo dijimos, entonces D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF miran al corazón o la actividad eléctrica en el plano frontal y todas las precordiales de B1 a B6 miran la actividad eléctrica del corazón en el plano transversal. Muy bien, ¿cómo hago para aprenderme eso? Parece complejo, pero no lo es tanto. Hay que ser ordenado. Esto es fundamental, el orden. Entonces, mientras más ordenado soy, yo más fácil encuentro lo que estoy buscando. El orden que yo les propongo, y que en general uno toma para poder leer un electro, es evaluar primero la frecuencia cardíaca, ver si ese electrocardiograma es sinusal, es decir, si el latido que yo estoy evaluando se origina en el nódulo sinusal o no, ver dónde está el eje eléctrico, después miro cada una de las ondas, veo la onda P, que ya sé que me habla de la actividad de la aurícula, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, que hablan de toda la actividad ventricular, tanto la despolarización como la repolarización. Muy bien, vamos con la frecuencia cardíaca. Antes, un pequeño detalle. Yo recién les dije que dos cuadraditos de estos es 1 milivoltio. Y este cuadrado que aparece acá, esta imagen que aparece siempre que yo cambio de
de una derivación a otra, es muy importante que tenga las medidas que tiene que tener. Se llama el estándar. Si yo encuentro un estándar muy alto, muy grande, ese electrocardiógrafo está mal calibrado y me puede dar una imagen errónea de hipertrofia ventricular, por ejemplo, que no hay. O si fuese muy ancho, quiere decir que el electrocardiógrafo está circulando muy rápido, ¿sí? Y me puede dar imágenes de bradicardia que no existen. Por eso es muy importante ver y mirar el estándar antes de empezar a ver un electro, que tenga 2 cuadrados grandes para arriba y 1 cuadrado de ancho. ¿Sí? Si el estándar está bien, ese electrocardiógrafo está calibrado y yo puedo confiar en lo que estoy viendo. La imagen que yo veo es confiable. Para el cálculo de la frecuencia cardíaca, yo les decía, voy a tomar 2 ondas. Puedo tomar 2 ondas R. ¿Sí? Cuento cuántos cuadrados grandes hay entre 2 ondas R. En este caso hay casi 5, supongamos 5. Y voy a dividir 300 dividido 5. ¿Por qué 300? Porque dijimos que 300 cuadrados de esos grandes es 1 minuto de tiempo. Entonces, 300 dividido 5, 60. La frecuencia para este electrocardiograma es 60 por minuto. Bien, esa es la frecuencia ventricular. Yo podría hacer lo mismo si tomo 2 ondas P. Puedo tener una idea de la frecuencia auricular, porque podría ser que tenga una frecuencia auricular diferente de la frecuencia ventricular. Entonces eso también tiene algún valor calcularlo o mirarlo. Pero siempre que definimos la frecuencia cardíaca a través del electro, tomamos 2 ondas R. Muy bien. Yo les dije, primero la frecuencia y la otra ver si es sinusal. Es decir, ¿qué tengo que mirar? La onda P, fundamentalmente, que es donde se origina el impulso eléctrico que va a dar origen al latido. Si la onda P es positiva en D2 y negativa en ABR, ¿sí? Y siempre está seguida de un complejo QRS, decimos que ese electrocardiograma es sinusal. ¿Qué quiere decir que sea sinusal? Que el estímulo se está originando donde debe ser originado y que se está conduciendo a través de todas las células y todo el sistema de conducción cardíaco de manera correcta. Entonces, que la onda P sea positiva en D2 y negativa en ABR, seguida siempre de un complejo QRS. Entonces, ese electrocardiograma decimos que es sinusal. Ahora viene el tema de definir el eje eléctrico. ¿Dónde está el eje eléctrico del corazón? Porque recién hablábamos que este vector de despolarización en realidad no es un solo vector, sino que son muchos que se despolarizan en distintos sentidos, pero que la sumatoria de ellos da un solo vector que va de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de la derecha hacia la izquierda. Entonces, ya sabiendo que el corazón tiene un gran vector de despolarización, que es la sumatoria de todos esos pequeños vectores, ¿sí? Y que yo puedo mirar la actividad eléctrica del corazón viendo ese vector cómo se relaciona con el plano frontal y con el plano transversal, puedo hacer una interpretación del electrocardiograma. Si se fijan, de 1, brazo derecho, brazo izquierdo, de 2, brazo derecho, pierna izquierda, y de 3, brazo izquierdo, pierna izquierda. Este era el triángulo de Heithoven. Si yo traslado los lados del triángulo de Heithoven a un punto central, me va a quedar esta imagen. ¿Sí? Muy bien. Si a esa imagen, además, yo le agrego las derivaciones monopolares de los miembros, que yo ya sé que era el brazo derecho con un punto muy alejado. Entonces, ABR, que se encuentra en el hombro derecho, ABL se encuentra en el hombro izquierdo y ABF en el pubis. Si yo pudiese superponer estos dibujos, los de Heithoven con los de Goldberger, me va a aparecer esta imagen, que a mí me parece muy interesante tenerla presente, y que es de donde yo estoy captando la actividad eléctrica en los distintos planos, en el plano frontal, no en los distintos planos, en los distintos puntos, en el mismo plano frontal, para ver qué está pasando con ese vector de despolarización. Entonces,
esto terminaría quedando así. ¿Para qué me sirve tener esto presente? Porque yo voy a poder ubicar el vector de despolarización en algunos fundamentalmente de estos cuadrantes, ¿no? El cuadrante de D1 con el de ABF. Yo puedo ubicarlos. Un detalle que a veces es importante, digo, supongamos que el vector de despolarización está acá, está en ABR, ¿sí? ABR le ve la cola al vector de despolarización, por lo tanto todas las deflexiones van a ser negativas y D2 y todas las derivaciones que están en este cuadrante le ven la cabeza o el frente de despolarización, entonces todas las deflexiones que genere van a ser positivas. Ahora, ¿qué pasa con la perpendicular a esta derivación? Que es D3. D3 no le ve ni la cabeza ni la cola. Entonces, en D3, las deflexiones en el electrocardiograma van a ser muy pequeñitas y muy iguales, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Por eso, muchas veces uno lee un electro, busca la derivación donde están las desviaciones más pequeñas y más iguales, y yo ya sé que en la perpendicular a esa está el eje eléctrico del corazón. Esa es una forma de tener presente el eje, pero hay otra que es mucho más sencilla. Lo importante es siempre saber que yo estoy desde una derivación como D2 viendo la cabeza. Por eso cuando yo el vector de despolarización es sinusal, es decir, se origina a la derecha y se desplaza hacia la izquierda, se origina arriba y se desplaza hacia abajo, y se origina atrás y se desplaza hacia adelante, D2, que como les dije estaba en la pierna izquierda, en la cadera izquierda, le ve la cabeza, por eso la deflexión es positiva. En cambio, ABR, que está en el hombro derecho, ¿sí? Lo ve irse al vector, le ve la cola, por eso la deflexión es negativa. Entonces, eso es lo que explica por qué cuando yo miro la onda P, si la P es positiva en D2 y negativa en ABR, ¿sí? Y además va seguida todas las ondas P de un complejo QRS, ese electrocardiograma es sinusal y se está originando donde se tiene que originar y se conduce como se tiene que conducir. Bien, esto es la suma de los ejes que les mostré recién, el triángulo de Heithoven con todos los lados en un punto y el de las derivaciones de Goldberger. En función de esto, yo voy a tener 4 cuadrantes. Esta para mí es la forma más fácil de encontrar el eje de despolarización. ¿Por qué? Yo busco, tomo el electrocardiograma, busco D1. Si D1, ¿sí? La desviación es fundamentalmente positiva, quiere decir que está en esta mitad del cuadrante. Porque si fuera negativa, estaría de acá para acá. Entonces, si la desviación en el electro es hacia arriba, es positiva, está acá. Y miro ABF. Si ABF la desviación es positiva, están de acá para acá. Porque si fuera negativa, estaría del centro hacia arriba. Entonces yo ya sé que ese eje, ¿sí? Es normal y que está entre 0 y 90 grados. No tengo la precisión, pero sé que el eje es normal. ¿Qué pasa si yo miro D1 y me encuentro que es positiva la desviación, pero cuando miro ABF, ABF es negativa, está en este extremo del eje? Quiere decir que el vector de despolarización se va a ubicar en este cuadrante. Entonces, digo que hay una desviación del eje a la izquierda. O puede ocurrir que miro D1 y D1 la deflexión es negativa, quiere decir que está en esta mitad del eje. Y miro ABF y ABF es positiva, o sea, va para arriba la deflexión. Me encuentro que hay una desviación del eje a la derecha. Eso me da una idea hacia dónde está el eje eléctrico del corazón, que no siempre se condice con el eje anatómico. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que tanto D1 como ABF estén en sus extremos negativos. Entonces tengo un eje indeterminado, porque no sé si es de extrema izquierda o de extrema derecha. Entonces digo que el eje es indeterminado. Entonces, esta es la forma más sencilla de encontrar el eje eléctrico del corazón. Ya vimos la frecuencia cardíaca, ya vimos si es sinusal o no,
P positiva en D2 y negativa en ABR, y ahora el eje eléctrico. El eje eléctrico con el método este de los 4 cuadrantes. Acá tenemos un eje eléctrico normal, recién había un eje con desviación a la izquierda, que era, decíamos, positivo en D1 y negativo en ABF. Y un eje desviado a la derecha, es decir, que va a ser positivo en ABF y negativo en D1, cuando lo miro en el electro. Las deflexiones o son para arriba o son para abajo. Muy bien, acá está el ejemplo de nuevo. Fíjense, un eje normal entre 0 y 90, D1 positivo, ABF positivo. Un eje desviado, D1 positivo y ABF es negativa, la deflexión va para abajo, quiere decir que está acá. Entonces tengo una desviación del eje a la izquierda. En el caso de que tengo D1 negativo, la deflexión va para abajo, ¿sí? Está acá, en este extremo, y ABF positivo, está en este extremo de ABF, tengo una desviación del eje a la derecha. Y lo que hablábamos recién, cuando en las dos derivaciones es negativa, el eje es indeterminado. Creo que con este cuadrito es muy simple para tenerlo presente para poder calcular el eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico, no anatómico. Muy bien, ya vimos la frecuencia, ya vimos si es inusual o no, y ya vimos dónde está el eje eléctrico. ¿Qué nos queda ver ahora? El análisis de las ondas. Ver el análisis de las ondas. Entonces la primera onda que tenemos es la onda P, que es de la despolarización de las aurículas. Ustedes ven que es una onda bifásica, por decirlo de alguna manera, donde se expresa mejor la P o la aurícula izquierda. Y eso es lo que me puede dar distintas formas de la onda P. Que sea bimodal, la normal, que sea bimodal, que sea bifásica, una partecita para arriba, una parte para abajo, o que esté muy marcada hacia arriba o esté muy marcada hacia abajo. Son distintas formas de onda P que me van a llevar a pensar en alguna alteración. Lo importante es que la onda P tiene dos, yo digo, mide 2 por 2, dos cuadritos de los chiquitos de ancho por dos cuadritos de los chiquitos de alto. Distintas formas de onda P, decíamos esta que está acá bimodal, con más marcada la aurícula izquierda. Fíjense, cuando se hacen este tipo de ondas, la aurícula izquierda queda oculta y hay un crecimiento de la aurícula derecha. O en este caso, un crecimiento de la aurícula izquierda, sobre todo cuando son bifásicas. Cuando hay un pedacito para arriba y una parte muy marcada hacia abajo, uno puede pensar en un crecimiento auricular izquierdo. Bien, el segmento PR, que mide de 0,12 a 0,20. 0,12 a 0,20 segundos. Y ahí yo les decía que ese segmento me habla del pasaje de la despolarización a través del nódulo AB, el haz de His y todo lo que sigue. Normalmente hay un retraso, está enlentecido, por eso yo lo puedo ver, y mide entre 0,12 y 0,20. Si mide más de 0,20 segundos, voy a tener los distintos tipos de bloqueo AB. Bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado y bloqueo AB completo. Fíjense, el PR y el PR, cómo se va alargando hasta que se bloquea. Acá hay una onda P que no es seguida a un complejo QRS. Acá, fíjense que el PR se mantiene, pero mide más de 0,20, más de 5 cuadritos. Acuérdense que cada uno de estos chiquititos en el plano, en la línea horizontal es 0,04. Entonces este es el bloqueo AB de primer grado, con un PR que medirá 0,21, 25, 0,30 o lo que sea. El de segundo grado, donde el PR se va alargando progresivamente hasta que se bloquea. ¿Sí? El segundo grado, MOVIT 2, donde hay un PR alargado y aparece el bloqueo directamente. Y el del bloqueo tercer grado, donde aurículas y ventrículos laten independientemente. Hay un latido de la aurícula, acá hay un latido de la aurícula que no se conduce porque tengo un complejo QRS ancho. Quiere decir que ese impulso que despolarizó el ventrículo y pudo o no haber generado una contracción,
pero sí lo despolarizó, no se origina en el nódulo sinusal, se originó muy abajo, probablemente por debajo del nódulo AB, en las células del haz de His o el sistema Purkinje, y fíjense un QRS ancho. Entonces acá aurículas y ventrículos están latiendo de manera independiente una de otras. Bloqueo AB completo. Muy bien. Hablábamos del plano frontal y del plano transversal y yo ya les mencioné de la importancia que tiene que estos electrodos precordiales estén ubicados donde corresponde, porque si no puede llevarme a un error en la interpretación de lo que yo estoy viendo en el papel. Entonces es muy importante la ubicación, porque es como estos electrodos están captando la actividad eléctrica en el corazón. Ahora nos vamos a abocar al QRS, porque dijimos que veíamos la frecuencia, si era sinusal o no, el eje eléctrico y la evaluación de las ondas. Ya vimos la evaluación de la onda P, que me habla de la actividad eléctrica auricular, y ahora vamos a ver el QRS, el ST y la onda T, que me habla de la actividad eléctrica ventricular. El QRS dura es bastante cortito, 0 a 12 segundos. Siempre empieza con una onda Q, la R y la S. Esto es la despolarización del ventrículo. Muy bien. Hay un punto que es muy importante tener presente, que es el punto J, que es la unión entre que termina la despolarización y se inicia el periodo de repolarización. Este punto es muy importante, si ustedes lo ven en un electrocardiograma, está bien marcado, incluso el trazo de subida a la S no es el mismo trazo del segmento ST. Y ese punto J es el que a mí me va a marcar si hay supradesnivel o infradesnivel. A veces el electro está un poco confuso, yo no tengo la certeza si hay supra o infradesnivel, ¿qué tengo que ir a buscar? El punto J. Si encuentro el punto J, ese me va a marcar si hay o no supra o infradesnivel. Muy bien, en las derivaciones precordiales es muy importante, cuando yo las miro en su totalidad, ver que en todas voy a tener QRS, ¿sí? Acá una Q muy pequeñita, RS, perdón, RS, RS, QRS y acá QRS más marcado. Es decir, hay una progresión de la onda R que va aumentando desde B1 hasta B6. Esto es lo normal, yo abro el electro, lo miro, veo la progresión de la onda R y eso me habla de normalidad, que hay una onda R que progresa adecuadamente. En la actividad eléctrica ventricular, en el QRS, hay dos cosas que van a ser importantes considerar y que son los bloqueos de las ramas, tanto de la rama derecha como de la rama izquierda. Yo tengo que recordar que en el bloqueo completo de la rama derecha voy a tener en B1 un complejo RSR', ¿sí? Y una onda B6 empastada, decimos nosotros. ¿Qué es eso? Fíjense, en B1 el complejo RSR'. Es esta famosa M. Muchas veces nos han dicho, y es una buena forma para recordar, yo abro el electro, miro, veo que esté la progresión de la R o no, y veo que el QRS tiene dos características. El primero, que es muy ancho, mide más de 0,12 segundos. Y el segundo es que en las derivaciones precordiales B1, B2, B3, me aparece esta M o complejo RSR'. Y en cambio en B6 el complejo QRS sigue siendo ancho, más de 0,12 segundos, pero tiene una S empastada. Ya no aparece el RSR', pero sí la S está empastada. No es igual que las S normales. Digo, cuando aparece esta imagen, RSR' en B1, B2, B3 y en B5, B6, QRS empastada, yo digo que hay un bloqueo completo de la rama derecha. A diferencia si el bloqueo está en la rama izquierda, ¿sí? Donde voy a tener en B1 un complejo RS fundamentalmente, no voy a tener Q, y en B6 una R mellada. Entonces, ¿qué voy a ver en el electro? Esto. Fíjense, no hay onda Q, hay una R muy pequeñita, por eso es R, y una S profunda, con un complejo QRS ancho, más de 0,12 segundos.
¿sí? Porque la conducción no es normal. Entonces tengo un bloqueo completo de la rama izquierda. Y cuando me voy a B6, bien digo, al otro extremo, a mirarlo desde la otra punta, me encuentro con una R mellada. No hay onda Q, no hay onda S, hay solo una R mellada. Muy diferente de la M. La M del bloqueo derecho, completo de la rama derecha, no aparece en B6, aparece en B1, B2, B3. Y es bien diferente de esta R mellada del bloqueo completo de la rama izquierda. Entonces, con esas 4 imágenes en mi cabeza y agrupadas de esta manera, me es fácil o me resulta más sencillo interpretar cuando hay un bloqueo completo de alguna de las ramas de conducción. Muy bien. Hablábamos recién del complejo ST que tiene que ver con el periodo refractario y periodo de repolarización del corazón. Y mencionábamos el punto J. Y yo les decía que el punto J puede estar infradesnivelado, como en este caso, o supradesnivelado, como en este caso. Hay algunos electros en pacientes que tienen algunas alteraciones eléctricas donde aparecen cosas parecidas a esta, pero cuando yo voy a buscar el punto J está donde tiene que estar, en la línea isoeléctrica. Entonces, eso me puede llevar a confusión de un cuadro de isquemia que no es tal. Entonces, muy importante reconocer y buscar el punto J. Cuando yo tengo un paciente con clínica de un síndrome coronario, yo voy a buscar en el electrocardiograma al menos 3 cosas. Esto, digo, cualquier médico de urgencias que va a buscar 3 cosas: la profundidad de la lesión, el tiempo de evolución y dónde está. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Bien, en cuanto a la profundidad, ¿no? Fíjense que yo voy a ir a mirar la onda Q, el complejo QRS, el segmento ST, buscando siempre el punto J, y la onda T. ¿Por qué? Porque las alteraciones que se produzcan en esos 3 sitios me van a hablar si solo hay una isquemia, cuando hay una alteración de la onda T, ¿sí? Si la T es positiva, va para arriba, habla de una lesión subendocárdica, y si la T es negativa, me habla de una lesión subepicárdica, una isquemia, perdón. El concepto preciso es isquemia subepicárdica. Si ya hay una lesión, se compromete el segmento ST y hay un supra o un infradesnivel del punto J, del que veníamos hablando. Si el punto J está supradesnivelado, yo hablo de que hay lesión subepicárdica. Y si está infradesnivelado, yo hablo que hay lesión subendocárdica. Y por otro lado, la necrosis. Que la necrosis, la patente de necrosis del miocardio, es la onda Q patológica. ¿Y cuándo una onda Q es patológica? Por lo menos 2 situaciones: que sea muy profunda, que mida más del 25% del total del QRS, o que sea ancha. Yo por ahí tengo ondas Q que no son muy profundas, pero sí son muy anchas. Esa es una onda Q patológica y que me habla de necrosis. Muy bien. Lo que hablábamos recién de la lesión. Y acá está, digo, que sea subendocárdico o que sea subepicárdico. Fíjense, onda T negativa, subepicárdico. Onda T positiva, subendocárdico. Y hablamos de isquemia. Isquemia, porque si hablamos de lesión, yo voy a tener alteración del ST, supra o infradesnivel del ST, buscando el punto J. Acá no se ve muy bien, pero ven lo que les decía yo, que el trazo de subida a la onda S y su unión con el segmento ST, el trazo es diferente. Entonces, ese es el punto J. Si el punto J está supra o infradesnivelado, me hablará ya no de isquemia, sino de lesión, y definir si es subendocárdica o subepicárdica. Y en el caso de que aparezca la onda Q patológica habla de necrosis, ¿sí? Y si la onda Q patológica es más del 25% del total del QRS,
habla de transmural. Digo, eso atravesó todo el grosor de la pared ventricular. Entonces, eso en cuanto a la profundidad, pero también es importante ver el tiempo de evolución. Es decir, este paciente que empezó con síntomas, digo, puede que yo me encuentre con este electro, ¿sí? Que en unas horas va a evolucionar a este. Fíjense cómo el punto J está empezando a subir, quiere decir que está empezando a haber lesión con una isquemia marcada. Acá fíjense, ya la lesión está instalada, ya hay isquemia y hay lesión, porque hay desviación supradesnivel del ST. Y con el correr de las horas aparece la onda Q patológica. Fíjense, no es muy profunda, no es el 25% del QRS, pero sí es muy ancha. Entonces ya tengo todos los elementos que me hablan de isquemia, de lesión y de necrosis. Y a medida que transcurre el tiempo, esto va a ir cambiando hasta volver a la normalidad o recuperar parte de la normalidad. Acá está en horas. Fíjense, en el punto 0, la fase hiperaguda, supradesnivel del ST, ¿sí? Primero onda T positiva, después onda T negativa. Acá esto ya habla de isquemia, de lesión y de necrosis, porque fíjense que acá aparece la Q, que no es muy profunda, pero es ancha, y se va profundizando con el correr de las horas. Acá ya es casi el 50% de todo el QRS. Bien, eso es para ver la evolución en tiempo. Entonces, son las cosas que vamos teniendo en cuenta. Cuando yo tengo un electrocardiograma patológico, que me tengo un paciente con clínica de síndrome coronario y me encuentro con este electro, pensar en estas tres cosas. ¿Qué profundidad tiene? Si eso es solamente isquemia, lesión o ya hay necrosis. ¿Dónde la voy a ir a buscar? Acuérdense, la onda T, el segmento ST, el punto J exquisitamente, y la onda Q. Y por otro lado, el tiempo de evolución. Y ahora nos queda saber dónde está, en qué lugar del corazón está ocurriendo esto que yo estoy viendo. Y en eso me apoyo en las derivaciones precordiales, que miran en el plano transversal al corazón desde distintos puntos. Fíjense, si yo encuentro una lesión en B1 y en B6, ¿sí? ¿Se acuerdan que B1 y B6 están enfrentadas al tabique? Puedo pensar que la lesión es septal, ¿sí? Puede que encuentre la lesión entre B3 y B4, que estaba enfrentada al tabique, entonces es la punta del corazón. Puede ser anteroseptal, es decir, cuando va de B1 a B4. Puede ser lateral o lateral alto, cuando toma de 1 a BL, ¿sí? B1, B6, cuando es anterior y extenso, o lateral, la cara lateral alta. Es decir, esto me va a ayudar a ubicar dónde está. Dónde está ubicado lo que yo estoy viendo en el electrocardiograma. Yo siempre digo que está bueno esto, tenerlo a mano, porque uno, si no lee electros con relativa frecuencia, les diría todos los días, unas 10 horas leyendo electros, se olvida, entonces va perdiendo el training. Por eso es importante tenerlo para recordarlo y cada vez que tenga un electro en la mano, siempre que tenga un electro en la mano, intenten llegar a algún diagnóstico. Después lo pueden poner en manos del cardiólogo, del especialista, plantearles ustedes lo que ustedes interpretaron y corroborar con él si eso está bien o no y cuál fue la falla o cuál fue el error para corregirlo y aprender. La T alta y picuda o la T invertida, que son las alteraciones que puede tener la onda T, o que esté muy alta y picuda, que esté plana o que esté invertida. Bien, el síndrome coronario agudo puede ser sin elevación del ST, y hablamos del YAM sin elevación del ST o del Angor inestable. El paciente ¿sí? sin antecedentes o con antecedentes, pero que nunca había tenido dolor de pecho, y este dolor es nuevo. O aquel paciente que tenía dolor, siempre las mismas características, ante los mismos esfuerzos, que cedía con la misma medicación o el reposo, y que ahora se ha vuelto inestable porque cambió sus características. ¿sí? O un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que son todas las imágenes que hemos venido viendo. Digo, en este caso lo que prima es la clínica. Es decir, si el electro no me muestra nada o no me hace sospechar nada,
me guío por la clínica y estoy frente a un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Pero tengo un paciente de más de 30 y 35 años, fumador, sedentario, tabaquista, obeso. Son todas las condiciones que pueden llevar a un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y al fin llegamos a lo que necesitamos para hacer RCP avanzado. Interpretar qué veo en el monitor. Si ustedes ven, digo, acá está el estándar de este electrocardiograma, ¿no? Fíjense, 2 para arriba, 1 de ancho. O sea que el estándar está bien, porque yo podría tener un problema en el estándar y ver una cosa que no es. Acá hay cierta regularidad, digo, son todas más o menos parecidas. No son iguales, pero son todas más o menos parecidas. Esto es una taquicardia ventricular, esto tiene forma de algo, ¿sí? Parece un complejo QRS. No es el mejor, pero parece un complejo QRS. Acá lo mismo, digo, hay cierta regularidad en el trazo. Yo puedo identificar un patrón, una taquicardia ventricular, que cuando veamos RCP vamos a ver taquicardia ventricular, inmediatamente que tengo que saber, ¿tiene pulso o no tiene pulso? Y eso va a definir mi conducta. Y esto que no tiene forma. Acá no puedo identificar un QRS y son todos diferentes uno de otros. Fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. En algunos casos, la fibrilación ventricular, el miocardio, a medida que empieza a progresar la isquemia y la hipoxia y se va dañando, y pasan los minutos, y acá la importancia del RCP en los primeros 10 minutos, es más, para que la desfibrilación sea efectiva casi en un 75, un 80%, son los 3 a 5 primeros minutos, es que ese miocardio esté bien oxigenado. ¿Cómo me doy cuenta yo en el monitor que ese miocardio va perdiendo viabilidad? Porque cuando yo miro el monitor aparece esta fibrilación ventricular, que nosotros decimos fibrilación ventricular fina, de muy bajito voltaje. Digo que ese miocardio está perdiendo viabilidad y es más difícil de que vaya a responder a la desfibrilación. Por eso los 3 a 5 primeros minutos son fundamentales. Si yo aplico en ese tiempo la desfibrilación, las oportunidades de éxito están entre el 75 y el 80% aproximadamente. Fíjense, acá hay otro electrocardiograma, ¿sí? Donde yo puedo identificar un patrón con cierta regularidad, pero como también una taquicardia ventricular que tendremos que ver si tiene pulso o no. Y que tiene el QRS ancho. Cuando yo estoy frente al monitor y veo una imagen, me hago dos preguntas, o una pregunta. ¿El QRS es ancho o angosto? Si el QRS es angosto, quiere decir que lo que yo estoy viendo es supraventricular, se origina en la aurícula como corresponde y la conducción dentro del ventrículo es normal. Por eso yo pongo las paletas y miro. ¿El QRS es ancho o angosto? Angosto. Eso es supraventricular. Tendré que hacer un mejor análisis. ¿Sí? Ahora, si el QRS es ancho, quiere decir que eso se está originando dentro del ventrículo, dentro de la actividad eléctrica ventricular. ¿Sí? Entonces eso ya me pone la alerta. Si tiene un patrón regular, pienso en taquicardia ventricular. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Y si tiene un patrón muy irregular, que no puedo identificar un patrón, que nada se parece a un QRS, eso es fibrilación ventricular. Y si los complejos fueran muy pequeñitos, es fibrilación ventricular fina, que puede hacer pensar que ese miocardio está perdiendo viabilidad. Bien, así hemos llegado al final. La verdad que el electrocardiograma es un tema duro, difícil de comprender. No tengo dudas, digo yo, estos son bases, son lo más elemental, los conceptos más elementales para poder comprenderlo. Esto en manos de un médico cardiólogo, ese papelito puede sacar mucha más información y mucho más detalle de lo que nosotros podemos sacar. Pero creo que un médico de guardia, un médico de urgencias, no puede o no debe desconocer estas cosas mínimas. Para poder hacer el diagnóstico cuando se encuentra frente a un paciente
con clínica de un síndrome coronario agudo, o eventualmente si le toca hacer una reanimación en un paciente en paro cardiorrespiratorio, por lo menos poder interpretar lo que está en el monitor. Digo, estoy viendo una imagen que no reconozco un QRS, lo primero es ver si ese QRS es ancho o angosto. Si es ancho y hay algún patrón, puedo pensar que es una fibrilación, una taquicardia ventricular y voy a tomar el pulso. Si tiene pulso no lo tiene, porque esa será la conducta que va a definir la conducta que voy a tomar. Y si veo una imagen que no puedo identificar nada y que es muy irregular, muy atípica, asumo que es una fibrilación ventricular y actúo en consecuencia, que ya vamos a detenernos cuando veamos RCP avanzado, es masaje y desfibrilación. Fundamentalmente la desfibrilación muy efectiva cuando se aplica entre 3 y 5 primeros minutos. Bueno, hasta acá hemos sufrido con el electrocardiograma. Quiero agradecerles la paciencia por escucharme. Espero que cuando hagamos el presencial podamos sacarnos todas las dudas. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.